Buenos días, queridos estudiantes. Hoy les presento la sesión número 7 de comunicación, que lleva por tema el ensayo. Pero antes de comenzar, te dejo estas recomendaciones. Pon muchas ganas y podemos aprender. ¿Qué es un ensayo? Es un tipo de texto en el cual el autor expone, analiza o comenta un tema de libre elección. Se caracteriza por sustentar una tesis, es decir, una opinión, se está a favor o en contra del tema y la debe defender con argumentos. ¿Cuál es su propósito? El objetivo principal de un ensayo es convencer o persuadir al lector para provocar un cambio de pensamiento, comportamiento o actitud. Es decir, que el ensayista va a escribir para que la persona cambie su opinión sobre un tema, a favor o en contra. Tipos de ensayo. Ensayo expositivo. Expresa un suceso u otro sin persuadirlo. Acá te voy a exponer, no es tratar de convencer demasiado al lector. El otro, ensayo académico. Exhibe ideas fundamentadas y el criterio se enseña en una institución. Ensayo literario. El tema es sobre una obra, libro o un autor y se hace para exponer opinión sobre este. Partes del ensayo. Antes de comenzar, todo ensayo tiene dos puntos importantes, que es la tesis y los argumentos. ¿Qué es la tesis? Es una opinión que se defiende con una serie de argumentos. Se utiliza al inicio del texto como punto de partida o en ocasiones al final. Es introducida por las siguientes expresiones. A mi juicio, desde mi punto de vista, en mi opinión, yo creo que, entre otros. Es una idea sustentada por argumento. Es decir, que dentro del ensayo se debe escribir la tesis. ¿Qué es la opinión? Si estás a favor o en contra del tema. Posteriormente vienen los argumentos, que son las razones que sirven para defender y fundamentar una tesis. Busca convencer con razones sobre una idea. Los argumentos aplican la presencia de una tesis. Quiere decir que tú no puedes escribir argumentos sin antes haber escrito tu tesis. Partes o estructura. Título. El texto debe ser claro, corto y preciso. Además, debe evidenciar o simular la postura del autor. Siguiente, introducción. Ubica al lector en el tema y lo contextualiza, bien sea de forma etimológica, histórica o conceptual. Sigue la tesis, que es una de las partes importantes. Es la idea que se requiere defender. Aparece al final de la introducción y corresponde a la postura del autor. La tesis se redacta en forma de oración declamativa, afirma o niega. De ahí viene el desarrollo. Dentro de mi desarrollo voy a encontrar mis argumentos. Presenta los argumentos o las razones que apoyan la tesis. Estos deben redactarse en un orden lógico. Por otra parte, la cantidad de argumentos debe ser suficiente para convencer al lector y debe estar basado en evidencias o pruebas que así lo acrediten. Conclusión. La conclusión debe contener una síntesis de las ideas principales del texto y cómo éstas apoyan la tesis, una llamada a la acción o a la reflexión por parte del lector. Como ven, estas son las partes de un ensayo. Ahora, acá te dejo un video para que veas un ejemplo. Saludos a los aprendices y turistas que nos acompañan hoy en Learning City, la ciudad del aprendizaje. Continuaremos nuestro viaje por el texto argumentativo y conoceremos qué es un ensayo, además de algunas recomendaciones para su redacción. ¿Están listos? Entonces comencemos.
Cuando escuchamos o leemos la palabra ensayo, pensamos en algo que se intenta, se prueba o se trata de realizar. Pues, a nivel literario, funciona exactamente igual, y un ensayo es un escrito donde se expone una interpretación personal sobre un tema, y se ensaya a validar o apoyar con razones suficientes esta interpretación. En otras palabras, es dar una opinión personal con sentido crítico sobre un tema, e intentar demostrar el por qué se tiene esa opinión. Los ensayos se caracterizan porque se pueden realizar sobre cualquier tema: política, filosofía, literatura, deporte, cine, economía, cultura, tecnología, clima, moda o cualquiera que se te venga a la mente. También se caracterizan por dejar conocer el punto de vista y las experiencias personales del autor, porque la exposición de las ideas se presenta de forma ordenada y sencilla, y porque la sustentación de esa perspectiva personal es un análisis, por lo que las razones o argumentos deben ser reales y comprobables. Además, la extensión del mismo depende del autor, pues lo concluirá cuando haya aportado las razones que considere suficientes para validar su opinión, aunque la brevedad siempre será un valor agregado de un buen ensayo y permitirá concentrarse en la opinión y no perderse en demasiada sustentación para la misma. Si bien su estructura es libre, la recomendación es emplear el orden argumentativo, presentando primero la introducción, luego la tesis, continuando con los argumentos y finalizando con una conclusión. A manera de evaluación académica, los ensayos permiten conocer qué tanto se interiorizó o comprendió un contenido, la opinión que generó el mismo y los mecanismos empleados para argumentar esa opinión. Y la redacción de los ensayos es válida tanto si se hace en primera como en tercera persona, aunque esta última es la que es más frecuentemente utilizada. Antes de comenzar a redactar un ensayo, es necesario conocer bien el tema para así poder formar una opinión. Por lo tanto, lo primero que se hace es consultar la mayor cantidad y calidad de información disponible y simultáneamente irla clasificando, es decir, de esa información separar lo que son hechos, datos, opiniones o ejemplos. Luego de esta fase de consulta, es conveniente autocuestionarse sobre el tema, formulándose varias preguntas de tal manera que, luego de responderlas, se pueda tener una posición clara y precisa sobre el mismo. Aquí es importante aclarar que la posición o la opinión va mucho más allá de un simple me gusta, no me gusta, es bueno o es malo. Cuando ya se tenga una opinión establecida, clara y definida, se procede a realizar el primer borrador del ensayo. Como ya se mencionó anteriormente, la recomendación es seguir el orden de la estructura argumentativa y comenzar por la introducción. En las primeras oraciones o inclusive en los primeros párrafos se presenta el tema, que se puede hacer definiéndolo, ubicándolo en un lugar y momento específico o manifestando las razones que motivan a su escritura. Luego se presenta la tesis, que es la opinión que se tiene sobre el tema y que deberá ser justificada a lo largo del texto. La tesis puede hacerse en un párrafo aparte o, si es un ensayo corto, como una oración dentro de los párrafos de introducción. El desarrollo argumentativo son las razones con las que se intenta justificar o validar esa opinión.
Cada argumento debe ser presentado por separado, es decir, no van dos o más argumentos dentro del mismo párrafo. Las razones que se expresen deben ser, como ya se dijo, reales y verificables, y es aconsejable acompañar estas razones por citas de autoridad, ejemplos, hechos o datos estadísticos, y obviamente citar la fuente de la cual estos son tomados. Al terminar un argumento, se procede con la escritura del siguiente. Cuando ya se tengan las razones suficientes, se pasa a escribir la conclusión. En esta se sintetizan o se resumen las ideas expuestas, se reitera la opinión empleando otras palabras o se puede dejar una reflexión al lector mediante una pregunta abierta. Procura que cada uno de tus párrafos tenga una idea principal y las suficientes ideas secundarias que lo complementen, ilustren o ejemplifiquen. Además, separa las oraciones por puntos seguidos y solo cuando tengas la idea completa terminas el párrafo con un punto y aparte. Muy bien, este video nos ha dado un ejemplo de un ensayo. En este caso lleva por tema la eutanasia. Demostrando el aprendido. Dice, identifico y marco con un aspa la alternativa correcta respecto al ensayo. ¿Es un texto narrativo que relata hechos? ¿Es un texto argumentativo que fundamenta una opinión? ¿Es un texto lleno de emociones y lenguaje simbólico? ¿Cuál de estos tres será? Muy bien. La segunda. Leo el siguiente texto e identifico si los enunciados son verdaderos o falsos. En teoría, todos estamos de acuerdo con la igualdad de dignidad y oportunidades que cualquier persona se merece. Sin embargo, en la práctica, algunas personas experimentan discriminación por su aspecto físico, por su forma de hablar o por sus costumbres y creencias. Al mismo tiempo, en nuestra sociedad existen prejuicios acerca de las personas según su sexo, su edad, su procedencia o su entorno. Lamentablemente, en la práctica, la igualdad aún no es una realidad. Nos toca a cada uno de nosotros construir una sociedad donde toda persona reciba el mismo respeto. Esta es una parte del ensayo que habla sobre la igualdad de género, ¿sí o no? Pregunta: ¿en nuestra sociedad todos somos tratados con igualdad? ¿Verdadero o falso? ¿Tú qué piensas? Muy bien, según el texto es falso. Siguiente. ¿Toda persona merece respeto? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Todas merecemos respeto, ¿verdad, no? ¿Algunas personas son discriminadas? Verdad. Algunas, casi la gran mayoría. ¿La apariencia no es causa de discriminación? ¿Tú qué pensarás? ¿Que de acuerdo a su apariencia no la van a discriminar? Falso. En nuestro país todos tenemos las mismas creencias y costumbres. O sea, es decir, todos son católicos. Falso. La igualdad todavía no es una realidad en nuestra sociedad. ¿Tú qué piensas? Verdad. Falta mucho para tener una sociedad igualitaria.